Disforia. Hola, soy Disforia. En esta ocasión les voy a decir cómo activar una máquina de bobinas nueva. Por lo regular, cuando compramos una máquina de bobinas y la desempaquetamos, viene descalibrada, lo que no nos va a permitir que encienda, así como es el caso de esta. Esta trae el tornillo de contacto en una posición tan incorrecta que no nos permite que haya un contacto con el fleje como debería de ser, de tal manera que si yo intento activar esta máquina no va a prender porque no está haciendo contacto. Antes de poder ajustar esos componentes, necesito asegurarme que el martillo de mi máquina esté alineado con el fleje y alineado con el tornillo de contacto, así como alineado por encima de las bobinas, pasando en medio de ellas. También vamos a comprobarlo aflojando la mariposita por donde va a entrar el grip y fijándonos por el orificio que el martillo quede en medio, como es el caso. Así nos damos cuenta que está centrado y alineado. Si no fuera así y necesitáramos hacerle algún ajuste, aflojaríamos estos tornillos, moveríamos el martillo o el fleje a manera de alinearlos y los volveríamos a apretar muy duro para que con el movimiento no se nos aflojaran a la hora de estar haciendo un tatuaje, se descalibrara la máquina y se hiciera un desastre. En este caso, la máquina está bien en ese aspecto. Ahora lo que tenemos que calibrar es el tornillo de contacto. Para eso necesitamos saber para qué sirve este tornillo y para qué sirve este otro. Este tornillo aprisiona nuestro tornillo de contacto para que no gire. Si yo lo aflojo, puedo sacar o meter el tornillo de contacto a mi gusto y dejarlo donde yo crea correcto. Lo vuelvo a apretar y ya no va a dar vuelta, ya no se va a poder mover. El otro tornillo lo aflojamos con una llave Allen especial y este nos va a servir para poder mover nuestro tornillo hacia arriba o hacia abajo. La manera correcta de ajustar una máquina es sosteniendo el martillo y apretándolo para que pegue con las bobinas. Luego vamos a apuntar el tornillo de contacto hacia la punta del fleje. De esta manera vemos que queda un pequeño espacio, pero es porque estamos apretando el martillo. Ese espacio es como del grosor de una moneda de 50 centavos mexicana, que es el espacio que se necesita para que la máquina funcione. Entonces soltamos y vemos que ya está haciendo contacto. Como vemos que es la posición correcta, vamos a apretar este tornillo y podemos hacer la prueba conectando nuestra máquina para ver que ahora sí ya está funcionando. Como podemos ver, aquí nuestra máquina ya está funcionando, pero la manera en que yo la calibré es una manera que es más conveniente para sombra y para relleno que para línea, porque a la hora que la activamos, el patrón que se alcanza a ver en la forma del martillo, que se forma como un 8, es más abierto, o sea, tiene más espacio al subir y bajar. Y eso se debe a la posición en la que quedó el tornillo con el fleje. Si yo lo que quiero es ajustar la máquina para línea, tendría que mover el tornillo de contacto para que quede en una posición distinta con el fleje. Vamos a hacerlo. En este caso, vuelvo a aflojar este tornillo para poder sacar el tornillo de contacto. Y vuelvo a aflojar este otro también para poder mover el tornillo de contacto. Y lo dejaríamos en una posición casi de 90 grados, o sea, recto. Así, bien apretado. De esta manera quedaría para línea, pero le falta espacio. Entonces lo que vamos a hacer es aflojar aquí, sacamos un poco el tornillo y volvemos a apretar. Ahora sí vamos a hacer la prueba. Volvemos a conectar nuestra máquina y vemos que ya está funcionando aquí. Y el 8, que viene siendo el patrón que se forma al subir y al bajar el martillo, ya quedó más cerrado. Mientras más cerrado sea el 8, nos sirve mejor para línea. Mientras más abierto sea el 8, nos sirve mejor para sombra y para relleno. Espero que este video les haya servido, que entiendan un poco cómo poner a funcionar su máquina y cómo calibrarla dependiendo sus necesidades. Hasta la próxima y muchas gracias.